Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado a familia cibernauta, independientemente o dependiendo del momento y el lugar donde usted me hace favor de escuchar. Mire, en esta ocasión he decidido llevar a cabo este programa, este video, con respecto a un proyecto de ley que tenemos actualmente en la República de Panamá, que se encuentra en la Asamblea, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, y el mismo gira en torno a la extinción de dominio de bienes ilícitos. ¿Por qué estoy haciendo este video? He participado en diferentes foros que me han hecho favor de invitar con respecto a analizar en uno el tema en conjunto, el proyecto de ley en conjunto, que fue en el Colegio Nacional de Abogados. Y en otro conversatorio que me invitó la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa en el Palacio de Convenciones, allí el Centenario, en el Hotel El Panamá, aquí en la República de Panamá, se me invitó para que hablara un caso específico en ese momento, que era la imprescriptibilidad de la acción en estos procesos de extinción de dominio de bienes ilícitos. Este primer video lo voy a hacer con respecto a un análisis general del proyecto de ley, y hay un segundo video que es exclusivamente de la imprescriptibilidad de la acción, aun cuando aquí lo menciono. ¿Por qué la doctora Julia Sáenz está haciendo esto? Primero, porque debemos hacer docencia. Las personas, independientemente seamos abogados o no, estudiantes de derecho penal o no, deben tener conocimiento de cuáles son las leyes, cuáles son los proyectos de ley que se van a convertir en leyes, los anteproyectos de ley que se van a convertir en leyes que están en su país. Este es un canal que lo miran no solamente estudiantes de derecho penal y abogados de nacionalidad panameña, me hacen favor de verlo, estudiantes de diferentes países a quien mando un caluroso saludo, los estudiantes de Chile, de República Dominicana, de Perú, de Argentina, de Colombia, de México, que es mi segunda patria, de algunos lugares de habla hispana, donde hay una fuerte presencia de habla hispana en los Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, Salvador, Honduras, Puerto Rico. No quiero obviar ningún país porque a veces me escriben al correo y me dicen, no me saludó. A todas las personas que me hacen favor de verme, para que ustedes hagan aquí el ejercicio del derecho comparado y vean cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de anteproyectos, que les anoto más desventajas que más desventajas que ventajas. Yo voy a compartir con ustedes un PowerPoint que es seccionado para que ustedes vean diferentes partes, para que ustedes puedan apreciar el contenido de este proyecto de ley. Voy a tratar de ser lo más precisa posible para que el video no se haga muy extenso. Permítanme compartirles pantalla. Un momentito. Les comparto aquí pantalla. Bien. La extinción de dominio es su concepto. Tanto para estudiantes nacionales como para estudiantes de otro país, este es el proyecto de ley 625.
que se encuentra en trámite legislativo en la Asamblea Nacional de la República de Panamá. Y tiene fecha de presentación el 28 de abril del 2021. Mis seguidores y no seguidores les invito a que ingresen a mi sitio web www.doctorajuliasainz y desde allí pueda ingresar, hacer el enlace a Legispan, aquí órgano legislativo, la República de Panamá, donde se lleva un control de todos los decretos, las leyes, todos los proyectos que están en trámite y las etapas. O puede ir directo, Legispan pertenece a la Asamblea Nacional, para que usted pueda hacer el ejercicio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí de extinción de dominio? En la extinción de dominio de bienes ilícitos, nosotros tenemos que partir primero del marco conceptual. Si hay error en la precisión de los conceptos, si no entendemos el concepto de algo, todo lo demás que viene en cascada viene con error. No es, tampoco quiero que piense, bueno, porque esta doctora cada vez que habla de un anteproyecto o un tema solo recalca lo negativo. No, es que como educadora les tengo que advertir cómo analizar los temas para poder ver las cosas buenas y las cosas que no son tan buenas. Ahora, esto no quiere decir que no se pueda mejorar. Bien. Y luego nosotros debemos analizar este tema de extinción de dominio de bienes ilícitos bajo varios aspectos. Lo que son los aspectos constitucionales y no solamente mis estudiantes panameños, todos los estudiantes de otros países que me están viendo. Cuando ustedes van a analizar un proyecto de ley, ubíquelo desde varias perspectivas, la constitución de su país, los aspectos penales, porque este tipo de proyectos de ley usted va a ver por qué tienen una naturaleza penal. Aspectos procesales y el derecho internacional. ¿Qué es lo que? Derecho internacional no es derecho comparado. El derecho comparado es ver lo que dicen las legislaciones de otros países. El derecho internacional es advertir qué es lo que ha establecido la comunidad internacional sobre algún tema a través de tratados, pactos, convenios, cartas rogatorias, estatutos, en fin. ¿Cuál es el antecedente de este anteproyecto de ley? ¿Cómo surge la ley de extinción de dominio en Panamá, en Argentina, en México, en Honduras, en Colombia, en todos los países donde esta ley se ha implementado? Esto nace a través de Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas que es la UNDC. La UNDC, que es la oficina, vamos a ponerle esto más grande, la UNDC, que es la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, trabaja en conjunto con un programa que se llama la PLAC, por sus siglas en inglés, la PLAC. La PLAC es el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe. Ellos, en miras de atacar el problema de la delincuencia organizada, se reúnen para diseñar una ley marco que se pueda aplicar en los diferentes países, teniendo como objetivo principal, como objetivo orientador, desarticular el músculo financiero o la actividad financiera de la delincuencia organizada. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿cuál es el problema? Dirá usted, doctora, si la delincuencia organizada nos está acabando a nivel mundial. No, es que hasta ahí está bien. Lo que sucede es que no debemos hacer cosas buenas que parezcan mal. Lastimosamente, le tengo que analizar este anteproyecto de ley como docente y como académica del derecho penal y no desde la perspectiva política. Fíjese,
El derecho penal científico, que es el resultado de la evolución del derecho penal y que se fundamenta en la dogmática jurídica, en la criminología y en la política criminal, señala que hay que atender los derechos tanto de la víctima como del victimario para darle oportunidad a ambos, a la víctima a resarcir sus derechos violentados y al victimario a analizar por qué incurrió en esa conducta y darle una nueva oportunidad. Ahí es donde entra la rehabilitación, la resocialización del individuo. ¿Qué tiene que ver eso con extinción de dominio? Que yo tengo que hacer una norma que garantice los derechos de todas las partes y además que por tratar de evitar o de contrarrestar una figura delictiva no esté incurriendo en otra y convirtiendo en víctima a victimarios o personas, lo que es peor, personas que no tienen nada que ver en la delincuencia organizada. Fíjense, ¿qué aspectos veo yo aquí que fallaron para Panamá? Todos estos puntos que tiene la ley modelo, aspectos generales, garantías procesales, aspectos procesales, procedimientos, pruebas, nulidades, administración y destinación de bienes, cooperación internacional, las disposiciones finales, todas las tiene el proyecto de ley 625 de aquí de Panamá. Y si ustedes revisan lo que me están viendo en sus respectivos países, lo que ya tiene la ley, ustedes van a encontrar estos mismos aspectos. ¿Por qué? Porque esto viene de una ley marco que establece la PLAC, Naciones Unidas, a través de este programa de asistencia legal para América Latina y el Caribe, por medio de la UNDC. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pero, ¿qué es lo que yo detecto aquí? Que dentro de los expertos no hubo un representante de cada uno de los países de América Latina. ¿Por qué era importante? Aquí yo veo y dice expertos que participaron en la elaboración de la ley modelo. Veo Perú, veo Chile, veo Colombia, hay 3 expertos aquí. Está España, Iberoamérica. Hay una persona representando a Estados Unidos. Otra persona representando OEA, SICAC, SICAC 2, UNDC, que forman parte también de la PLAC y UNDC. 3 representantes de UNDC, abogados representantes. ¿Por qué esto se constituye en una debilidad? Porque cuando se van a crear estas leyes marcos que se pretende aplicar en el derecho positivo de cada uno de los países que conforman la comunidad internacional, debe estar presente un experto en esa área de cada uno de los países que conforman la región donde se va a aplicar esa normativa. ¿Por qué? Porque ese experto va a dar luces de qué existe en su derecho positivo interno, que de implementarse esa normativa de esa forma iría en contra de su derecho interno. Esto es lo que pasó con Panamá y me molesta un poco cuando señalan algunos expertos de otras partes. No, lo que sucede es que no están entendiendo que eso no es, esa acción no es penal o que esto no es comiso. Mire, tenemos que ser muy respetuosos cuando analizamos las legislaciones exteriores, el derecho comparado.
el derecho positivo de otros países. ¿Por qué dice usted eso, doctora? Yo puedo hacer un ligero comentario y un ligero análisis con respecto a un artículo o a un tema. Voy a referirme exclusivamente a derecho penal, el código penal con el de otro país, pero yo no puedo entrar en las profundidades de ese tema porque no es cierto que yo voy a igualarme en el conocimiento del profesional de ese país en cuanto en este aspecto al derecho penal, que a ese experto en su país le ha tocado estudiar 4, 5, 6, 3, 4, 5 años o 6 años. Hay normativa que se aplica en concordancia, decretos, leyes, manuales, reglamentos, que se aplicarán en concordancia con ese tema que se está legislando y que desconozco, porque no soy el experto de ese país. Y esto ocurrió aquí, por eso eso choca de bruces con la figura del comiso en Panamá. Porque resulta que el comiso, como está regulado en Panamá, hay una diferencia con otros países que tuvieron que aplicar esto porque tenían fuertes vacíos en la regulación del comiso. Eso por decir algo, pero la esencia es esa. Yo tengo que saber, tengo que escuchar del experto de ese país qué dicen sus leyes y para que me señale en qué choca. No pueden existir personas expertas en todo más que el nacional de ese país en cuanto a su legislación. Mire, la delincuencia organizada, que es la finalidad de este proyecto, desarticular el brazo financiero de la delincuencia organizada, no es solamente para los efectos de Panamá. El capítulo que habla de delincuencia organizada en el título 9, delitos contra la seguridad colectiva, no, va más allá. Delincuencia organizada implica 7 delitos transnacionales o involucra 7 delitos transnacionales, porque yo veo la delincuencia organizada como una gran pirámide que tiene diversas secciones: blanqueo de capitales, asociación ilícita, pandillerismo, delitos relacionados con droga. En Panamá ese pandillerismo forma parte de la asociación ilícita en el libro segundo. Delitos relacionados con droga, terrorismo, enriquecimiento injustificado, corrupción de servidores públicos, tráfico y receptación de cosas provenientes del delito. Vamos a conocer primero la estructura del proyecto de ley 625. Este es un proyecto de ley que tiene 94 artículos distribuidos de la siguiente manera. Un capítulo primero que me habla de normas, sígame con el cursor, normas sustanciales. Un capítulo segundo me habla de las normas procesales. Hay un capítulo tercero que me habla de las garantías procesales, el segundo de las normas, el tercero de las garantías procesales. El capítulo cuarto me habla de los aspectos procesales y tiene 2 secciones: recurso y notificación. El capítulo quinto, procedimiento. Capítulo sexto, medidas cautelares. Capítulo séptimo, pruebas. El octavo, nulidades. El noveno, de la conservación, mantenimiento y disposición de los bienes. El capítulo décimo, cooperación internacional. El capítulo 11º, disposiciones finales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el interior o los subpuntos de cada capítulo? En el capítulo primero, que me habla de las normas sustanciales, allí
Hay cinco artículos. Hablan del concepto, objeto, alcance, definiciones, presupuesto de la extinción de dominio. Hay cinco artículos, no, hay 9 artículos, perdónenme ustedes, 9 artículos. Los 4 restantes hablan de la transmisión por causa de muerte, actos jurídicos, efectos de la ley en el tiempo, la especialidad de la ley y el proceso. Un capítulo segundo que me habla de las normas procesales, tenemos aquí remisión, imprescriptibilidad de la acción, que este es muy importante y por eso lo dejo en un video aparte. La naturaleza de la acción de extinción de dominio, carácter público de la acción de extinción de dominio, acción penal pública, la autonomía e independencia de la acción, deber de informar, del ejercicio de la acción, de la competencia judicial. Está el capítulo 3, garantías procesales. Ahí se ve las garantías, el principio de contradicción, derecho del afectado, cosa juzgada, representación de ausente. Todo esto es tal cual como lo establece la ley marco que elaboró la placa. El capítulo 4 me habla a mí de los aspectos procesales. Ahí tenemos los artículos del 25 al 31, clases de resoluciones judiciales, el plazo judicial, días y horas hábiles, sígame con el cursor, cómputo, causales de impedimento o recusación, regla general, la ruptura procesal. Este capítulo tiene dos secciones. La primera sección me detalla cuáles son los recursos que se pueden interponer en este tipo de proceso. Están los artículos del 32 a 36, recursos, resoluciones apelables, recursos de apelación contra autos, recursos de apelación contra sentencia de primera instancia, efectos de la apelación. La sección 2 es sobre notificación, regla general de notificaciones, citaciones, emplazamiento, contenido del edicto emplazatorio. El capítulo 5 es de procedimiento. Este es uno de los más extensos. Del artículo 41 al 62 están las etapas del procedimiento. Finalidad de la etapa de investigación, plazo de la etapa de investigación, facultades en la etapa de investigación, objetividad, cooperación de entidades públicas y obligatoriedad de dar respuesta, plazo para envío de información, diligencias y técnicas de investigación que requieren control judicial, allanamiento, interceptación de comunicación, incautación de datos, datos no incautables, terminación de la etapa de investigación, incumplimiento de los plazos, archivo provisional y control de legalidad, formulación de la pretensión, sobre la pretensión, traslado, audiencia preparatoria, audiencia de prueba y alegato, contenido de la sentencia, sentencia anticipada. El capítulo 6 desarrolla las medidas cautelares. Hay artículos del 63 al 67. Fines de las medidas cautelares, procedimientos, medidas cautelares durante la etapa de investigación. El artículo 67, fíjese qué interesante, no tiene denominación, pero yo le he puesto que el tema de ese artículo es a órdenes de quién queda el bien sometido a medida cautelar. Capítulo 7, pruebas. Aquí están los artículos del 68 al 74. Me hablan de prueba necesaria para extinguir, legalidad de la prueba, medios de prueba, la admisibilidad de los medios de prueba, valoración de la prueba, carga de la prueba, exclusión de la prueba ilícita. El capítulo 8 se denomina nulidades. Están los artículos 75 y el artículo 76. Causales de nulidad, oportunidad y trámite. ¿Qué pasa con el capítulo 9 de la conservación, mantenimiento y disposición de los bienes? Tenemos los artículos del 77 al 84.
Allí detallan principios de la Dirección de Administración de Bienes Aprendidos y de Extinción de Dominio, las reglas generales de administración, de los bienes cautelados, de la enajenación anticipada de bienes, de la donación de bienes declarados en extinción, distribución de fondos declarados en comiso, bienes no reclamados. El capítulo 10 es sobre cooperación internacional. Están los artículos del 85 al 91. Deber, en el 85, deber de cooperación internacional está de la cooperación internacional para la administración de bienes, aplicación de convenios internacionales, trámite de la solicitud, validez probatoria de las sentencias emitidas por autoridad extranjera competente, efecto en Panamá de sentencias proferidas por tribunales extranjeros, ejecución de una sentencia extranjera en la República de Panamá. Y luego, en el capítulo 11, disposiciones finales. Aquí se ve a lo largo de 3 artículos el presupuesto, de los reglamentos adicionales y de la vigencia. Esta es la estructura, lo que acabamos de ver aquí. Actualmente, nosotros consideramos que el tema referente a la extinción de dominio de bienes ilícitos en Panamá ya está regulado. Lo que debemos hacer es trabajar toda la reglamentación jurídica que existe al respecto para mejorarla, para ampliarla, para llenar los vacíos, para ver qué es lo que pasa con esa reglamentación, si necesita modificación, si lo que hace falta es recurso económico para su mejor ejecución. Vamos con el marco conceptual. Para yo poder señalar la naturaleza de la acción, vamos primero a entender qué es la extinción de dominio. Fíjese, yo le he subrayado aquí con diferentes colores para que usted vea todos los aspectos que involucra el marco conceptual de este tema. Esa extinción de dominio es una consecuencia jurídica de carácter patrimonial, señalan aquí, en la cual se hace un traslado de la titularidad del bien del particular, de la persona, ya sea jurídica o natural, a el Estado. ¿Por qué? Porque se considera que la naturaleza de esos bienes es ilícito, o porque la forma como la adquirió, aunque fuera lícita, sabía la persona de el origen ilícito del bien. Fíjense que puede ser por 2 situaciones. Esa ilicitud de ese bien. Usted lo compra en buena lid, no sabía la naturaleza del bien, ese es el comprador de buena fe, o usted sabía que ese era un bien de origen ilícito, pero aún así lo adquiere, porque es la oportunidad que se dio, o usted es el sujeto activo en este tipo de figura delictiva que le sirve como medio para adquirir el. Entonces, la propia ley habla y señala, y por eso le subrayé en 2 colores. Es una consecuencia jurídica patrimonial de las actividades ilícitas. ¿Por qué yo le subrayo esto? Porque los expertos que han venido aquí a Panamá y en todos los otros países dicen, pero es que esto no es de naturaleza penal. ¿Cómo no va a ser de naturaleza penal si esto es una situación jurídica que se deriva de una conducta ilícita? Fíjense ustedes que todavía ni siquiera a nivel de doctrina
han llegado a coincidir los grupos. ¿Qué quiero decir con esto? Los grupos de los expertos y los académicos. Que hay una fuerte duda y la balanza se inclina a considerar que esta es una acción de naturaleza penal. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la acción se la da el acto que le da vida a esa acción. Si es una figura delictiva, va a ser una acción de naturaleza penal. Y de esa figura delictiva surge, fíjese, resarcimientos de daños. Usted puede decir, hombre, ese resarcimiento de daños es una acción, va a ser una acción civil. Viene se considera de naturaleza penal que aunque usted la lleve en un proceso civil, usted la puede reclamar dentro del propio proceso penal y no importa si no la lleva en el proceso civil. Fíjese. ¿Se fija? ¿Por qué? ¿Por qué se le permite que se pueda solicitar dentro del proceso penal? Porque se entiende, esto se derivó de un acto ilícito, de una figura delictiva. Y yo le subrayo en diferente color para que usted vea, ellos mismos en la ley dicen, es una consecuencia jurídica patrimonial de las actividades ilícitas. Manténgame esto ahí y póngale cuidado, porque nos vamos al artículo 4. Ahora retrocedemos al 5. Al artículo 4 de la ley que contempla definiciones. Y en el numeral 1 define lo que es actividad ilícita. Aquí me dice una consecuencia, mire que he puesto los 3 recuadros. El artículo 1 me dice, es una consecuencia jurídica patrimonial de las actividades ilícitas. Estamos haciendo concordancia de leyes, concordancia de artículos para analizar la norma, para saber esto qué es. Y me voy al numeral 1 de las definiciones. ¿Qué es actividad ilícita? Toda actividad tipificada como delictiva. Vamos a dejarlo hasta aquí. Quiere decir que ya se está considerando que esta es una consecuencia jurídica producto de la comisión de una figura delictiva. Y si es consecuencia de la comisión de una figura delictiva, quiere decir que implica una sanción. ¿Y cómo usted sabe eso, doctora? Oiga, ¿cómo no va a ser una sanción si independientemente de cómo adquirí ese bien, se me está quitando la titularidad del bien y se le está pasando a otra persona? ¿Qué quiere decir? Que me están sancionando. Me están sancionando por el acto que he llevado a cabo. Ahora bien, le dije, vamos a darlo ahí, porque es que la continuación de este artículo es temerario. Afecta al principio de seguridad jurídica, afecta al principio de legalidad. Para los estudiantes que son nuevos en derecho penal, que es primera vez que dan derecho penal, el principio de legalidad señala, a nadie se le puede establecer un proceso penal, una sanción por la comisión de una figura delictiva si esta no estaba descrita en la ley antes de su comisión. 2. El principio de seguridad jurídica me explica y me señala que todos los procedimientos que están ya fijados en la norma jurídica no pueden ser contravenidos de momento si no ha existido un procedimiento que también debe estar previamente establecido por la norma para cambiarlo en su totalidad. ¿Por qué? Seguridad jurídica. Tengo que tener la tranquilidad que los procedimientos, garantías, principios establecidos en la norma jurídica
no van a variar de un momento a otro. Me van a garantizar mis derechos y mi tranquilidad. Por eso, seguridad jurídica. Y aquí habla la parte que es película de terror, a criterio del juez de extinción de dominio, aun cuando no se haya dictado sentencia condenatoria en firme en la jurisdicción penal. Aquí se están yendo, están contraviniendo el principio de doble juzgamiento para los que son primera vez que están dando penal, y lo daremos en el aula de clase. No se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Se está contraviniendo aquí también el principio de inocencia. Código Penal se habla de presunción de inocencia a nivel de Constitución. El sistema procesal penal acusatorio, a través del Código Procesal Penal en su artículo 8, ya habla de principio de inocencia seca. Quiere decir, ya eliminamos lo de presunción. Principio de inocencia, porque no, hasta que no se me pruebe lo contrario. Y exista una sentencia condenatoria en firme que haya hecho tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no admita recurso penal alguno que modifique el contenido de esa, el contenido de esa sentencia. ¿Qué sucede entonces? La propia norma está diciendo, el propio anteproyecto de ley, esto es una consecuencia jurídica derivada de la comisión de una figura delictiva. Luego, entonces, esto implica que es de naturaleza penal la acción. Es una sanción. Y la sanción es de carácter patrimonial, pero corresponde a una acción penal. El artículo 5 me habla de quiénes pueden ser o cuáles pueden ser los objetos sujetos de estos preceptos. Bienes originados en actividades ilícitas, bienes que sean medios o instrumentos de actividades ilícitas que les señalé, bienes que sean objeto material de actividades ilícitas, salvo que los bienes objeto material sean destinados al restablecimiento de los derechos de la víctima, bienes que provengan de transformación o conversión parcial, total, física o única del producto, bienes de origen lícito utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia, bienes de origen lícito mezclados con bienes de ilícita procedencia, bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividad ilícita. Aquí hay que ver muy bien qué consiste, a qué se refiere cada uno de estos bienes, porque cuando usted le va a quitar los bienes a una persona, esa persona tiene que estar bien clarita en el por qué y qué son esos tipos de bienes, cómo mis bienes entraron aquí. Explíqueme. Y aquí la ley habla de la sola sospecha. Usted tiene la obligación de informar. En países donde hemos vivido periodos de fuerte dictadura militar, países como el nuestro, donde las decisiones se toman en un 70% a 80%, para no hablar de un 99.9%, tomando en cuenta el factor político. Y si usted es un opositor a gobernantes de turno, usted puede ser presa fácil de esto. Ya no es que yo sospecho, a mí me parece, yo creo. Porque solo con la sospecha y le exime de responsabilidad penal si no era cierto. Fíjese usted. Póngamele cuidado ahí. Mire, en Panamá, en el título tercero
del libro primero del Código Penal, que habla sobre la ley penal general, en general. Nosotros tenemos un artículo 50 que me hace una clasificación de las principales, sustitutivas y accesorias. Y dentro de la accesoria está el comiso. Pero es que el comiso no solamente se queda en este registro. Dice el comiso aquí, consiste en la adjudicación de los bienes activos, valores e instrumentos utilizados o provenientes de la comisión del delito. Se excluyen los pertenecientes a terceros no responsables del hecho. Y ese comiso está regulado. Esa ley dice, fíjense lo que dice este proyecto de ley, que este proyecto de ley prevalecerá sobre cualquier ley que se le oponga, cumpliendo con el principio de especialidad. ¿Qué principio de especialidad? Si aquí el Código Penal habla que procede el principio de especialidad cuando son leyes de la misma naturaleza. Aquí, y lo dice el segundo párrafo de mi artículo 15 del Código Penal, cuando varias leyes penales o disposiciones de este código sancionen el mismo hecho, la disposición especial prevalecerá sobre la general. Penales, y ya están diciendo que esta no es una normativa penal. ¿Qué le parece? La primera parte de este artículo me habla del principio de la prohibición de doble juzgamiento. Al aplicarse la ley penal a un hecho, este no podrá ser considerado más de una vez para la imposición de otra sanción. Alguien decía, pero es que mire, no podemos hablar del principio de inocencia ni de doble juzgamiento, porque es que aquí esto gira en torno a las cosas y a las personas. Oiga, cuando yo escuché eso, revolví la mirada y dije, revuelvo la mirada y a veces siento espanto. Oiga, las cosas no se sancionan. Si el señor Z priva de la vida a la señora O con un arma de fuego, yo no puedo tomar el arma de fuego e iniciarle el proceso penal al arma de fuego para sancionarla, para meterla presa. ¿Por qué? Porque esa arma fue el instrumento que utilizó el señor Z. Entonces, a quien se va a procesar es al señor Z y se le va a poner una sanción también con respecto a esa arma. Se le prohibirá la aportación de arma de fuego, por ejemplo. Aparte que irá preso. Una conducta tipificada como delito, fíjese esta gráfica, genera responsabilidad, responsabilidad civil, responsabilidad penal, a la cual se le debe aplicar una sanción cierta y definida, porque eso constituye seguridad jurídica, evitando la prohibición del doble juzgamiento y el principio, la alteración del principio de legalidad. La seguridad jurídica involucra estos dos principios. El artículo 5 del proyecto que me hablaba aquí. Vamos a retornar. A los bienes. Presupuesto de la extinción de dominio no son más que los bienes que pueden ser objeto de la extinción de dominio. Recuerde que hay 3 artículos que guardan una relación directa para poder entender este bochinche. Artículo 1, concepto. Artículo 4, definición de actividad ilícita que involucra, aspecto que involucra el concepto. Y los presupuestos de la extinción de dominio, es decir, cuáles son los bienes que pueden ser sujetos u objeto de la extinción de dominio.
Y esos bienes dan origen a la presencia de esta figura delictiva y que pueden ser bienes obtenidos por esta figura delictiva. Delincuencia organizada, delitos relacionados con droga, blanqueo de capital, asociación ilícita, terrorismo, tráfico y receptación de cosas provenientes del delito, enriquecimiento injustificado. La imprescriptibilidad de los derechos humanos. Esta ley habla que la acción va a ser imprescriptible, que en cualquier momento se puede interponer. Esto no puede ser. Porque para nosotros poder aplicar la imprescriptibilidad a una acción, yo tengo que determinar qué tipo de derechos se están protegiendo y quiénes son los titulares de esos derechos y cuál es su categorización. ¿Y qué tipo de figura delictiva, de qué tipo de figura delictiva fueron víctimas? Y estos delitos no califican para que su acción sea imprescriptible. Y lo voy a dar hasta aquí el aspecto de la imprescriptibilidad para tratarlo en un tema aparte en el siguiente video. Esto es lo que yo les hablaba, que contemplaba el artículo 16, el deber de informar. Fíjense, las instituciones, llame con el cursor, las instituciones públicas o privadas o cualquier persona natural o jurídica deberán informar la existencia de bienes que puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio. Que puedan. Y si es un funcionario público y no lo hace, esto puede dar origen a sanciones administrativas y penales por encubrimiento o por la omisión de deberes de servidores. Independencia de la acción y de los derechos humanos. Aquí hablan que la acción de extinción de dominio es distinta y autónoma de la acción penal e independiente de toda declaratoria de responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir esto? No importa, no se requiere que exista una sentencia condenatoria previa. Fíjese usted, si la sentencia condenatoria previa es lo que va a determinar, porque es el producto, el resultado, ya la parte final de un proceso de investigación judicial que se ha llevado a cabo con respecto al caso, y se han evidenciado si se dio o no la comisión de la figura delictiva. Entonces, ¿cómo es posible que no se requiera de una sentencia penal, de una sentencia condenatoria? Y de que se hable que esto es autónomo de la acción penal cuando vimos aquí y analizamos que tiene naturaleza penal. Esto no es de quitarse un chip. Mis queridos cibernautas, esto es de analizar en profundidad la naturaleza de este tipo de acción. Bien, mis queridos cibernautas, mis queridos estudiantes, espero que analicen este proyecto de ley, que lo haya motivado para que usted busque el mismo proyecto de ley. Recuerde que yo solo le doy las herramientas para que usted pueda realizar su propio análisis. No quiero despedir el video sin antes pedirle que si le gustó, que le dé like, dedito arriba, que se suscriba si usted aún no se ha suscrito al canal. Y si ya se suscribió, mantenga la suscripción. Dios los bendiga ricamente. Muchísimas gracias.